Miércoles 21 de junio de este año 2017. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7 y como siempre haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Atención a nuestra propuesta informativa. Hoy le contaremos que la iniciativa Diálogo Nacional fue liderada por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. El evento se desarrolló ayer en la ciudad de Guayaquil. La audiencia protocolaria entre el mandatario Lenín Moreno y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, duró más de 2 horas. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que se recibió la renuncia del Contralor General Carlos Polit. Y en el ámbito internacional, una nueva resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, en contra de Venezuela fracasó. Esta vez se buscaba frenar el llamado a una asamblea constituyente. Buenos días, Ecuador. En imágenes vemos al monumento del libertador Simón Bolívar, que se encuentra ubicado en el Cantón Bolívar. La provincia del Carchi, en la frontera norte, cuenta con 6 parroquias rurales. La economía de este lugar se centra principalmente en la producción de huertos, hortícolas, granjas integrales y en la industrialización de la cebada y de los quesos, postales de nuestro bellísimo país. Comenzamos. El primer mandatario Lenín Moreno presentó la iniciativa Diálogo Nacional. El acto se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil y tenemos detalles para todos ustedes. En un acto al que acudieron alrededor de 250 representantes de varios sectores, el presidente de la República, Lenín Moreno, institucionalizó mediante decreto ejecutivo el llamado Diálogo Nacional. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. El cual consiste en la instalación de 7 mesas político-estratégicas, las cuales estarán conformadas por representantes del Ejecutivo y miembros de la sociedad civil, y donde se tratarán temas como la lucha contra la corrupción, educación superior, entre otros. Las mesas político-estratégicas buscarán establecer acuerdos en los ámbitos de realidad plurinacional. Las mesas sectoriales, en cambio, servirán para concretar acuerdos en los sectores que manejan el gobierno social, económico, productivo, hábitat y medio ambiente, infraestructura y recursos no renovables. Cada una de estas mesas constituirá un espacio en donde los ciudadanos y ciudadanas, las instituciones, las organizaciones y todos los actores dialogarán, realizando aportes en busca de construir esos acuerdos. Durante su discurso, el primer mandatario hizo un llamado a utilizar la palabra para acercarse a la verdad, pues destacó que es momento de ceder espacios y reducir la conflictividad. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Estamos dispuestos a sentarnos, a abrir el diálogo con quien así lo demande. Un llamado a la paz y al diálogo, porque todas las propuestas serán bien recibidas, sostuvo. En esta patria, todas las voces serán escuchadas con respeto. Tal vez yo no tengo la razón, quizá la tiene el otro, pero si no dialogamos, jamás lo sabremos y nunca aprenderemos. Finalmente invitó a la reconciliación y recalcó que el diálogo no es muestra de debilidad, sino de sabiduría. Queridos amigos, es el momento de la reconciliación. Yo sé que por la pasión política nos alejamos de hermanos, nos alejamos de amigos, nos alejamos de coidearios. Ivana Paredes, Ecuador TV. En torno a 7 mesas político-estratégicas girará el diálogo nacional. En el siguiente reportaje recogemos las reacciones de los sectores que formaron parte de esta iniciativa. Que el artículo 1 de la Constitución. La suscripción del decreto ejecutivo que institucionalizó el diálogo nacional fue el primer paso de lo que el presidente Moreno denominó una etapa de consenso. Esto en el marco del lanzamiento de este proyecto que contó con la participación de casi 250 representantes de gremios de trabajadores, productores nacionales, movimientos indígenas, entre otros. Recoge en gran medida nuestras expectativas y nuestro espacio serán en la mayoría de las mesas temáticas porque de un u otro modo nosotros estamos inmersos en los diferentes
diferentes temas. Muy bien institucionado para que así nosotros como representantes de cada uno de los gremios, en cada uno de los sectores a nivel nacional, en este Ecuador sea mucho mejor para todos. La lucha contra la corrupción, mejoras en la educación y la agroindustria son algunas de las temáticas que formarán parte de esta iniciativa que pretende llegar a todo el territorio nacional. El pueblo indígena, especialmente en esta ciudad de Guayaquil, creo que vamos a aportar para que este gobierno y este país vaya a un estado plurinacional e intercultural. Bueno, las aspiraciones aquí son muchas, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos inmersos entre esto de la economía popular y solidaria, que es nuevo en el país. Es un proyecto interesantísimo el que tenemos nosotros, que le hace bien, como que dice, a los trabajadores y a la comunidad en la que estamos. Existen otras organizaciones como las federaciones, los colegios, los gremios, que entonces no han estado participando. Ya con esta mano abierta, mano extendida del compañero Lenín Moreno, ya se sienta con confianza para que puedan aportar con su conocimiento. En torno a 7 mesas político-estratégicas girará el diálogo nacional que definirá la hoja de ruta a ejecutar durante los primeros meses de gobierno del primer mandatario Lenín Moreno. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Muchas expectativas generó el evento Diálogo Nacional. La ciudadanía, por ejemplo, considera que esto es una demostración de la apertura que tiene el jefe de Estado para impulsar el desarrollo del Ecuador. La iniciativa de diálogo nacional presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Guayaquil, es considerada como la confirmación de una propuesta de campaña que como candidato él impulsó. Así lo recuerda la socióloga Patricia de la Torre. La propuesta de campaña de Lenín Moreno respecto del diálogo nacional es positivo porque permite posiblemente romper ciertas rigideces, muchos hielos. Es por ello que en las calles la ciudadanía respalda la iniciativa, pues considera el diálogo como la clave para mantener y fortalecer los procesos de desarrollo en el país. Siempre es necesario que esté en comunión con todos los ciudadanos para ver cuáles son las necesidades, cuáles son las opiniones. Solo con el diálogo se puede llegar a grandes acuerdos con toda la sociedad, solo con el diálogo. Si no hay diálogo, estamos atados. Ellos ahora esperan que existan los mecanismos para poder participar de forma amplia y plural. Por eso afirman que será fundamental la inclusión de los sectores de oposición. A la ciudadanía y principalmente a los señores opositores que no dejan gobernar pues tranquilamente. Un aspecto que si bien le resulta interesante al director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, David Chávez, también considera que esto podría convertirse en el principal problema para la puesta en marcha de la iniciativa. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla, pero me parece que de entrada uno sí puede tener dudas importantes al no ver definidos estos marcos a partir de los cuales se debería llevar a cabo el diálogo. El diálogo nacional se presenta como un mecanismo para dinamizar la gobernanza. Alex Llanos, Ecuador TV. Y más de 2 horas duró la audiencia protocolaria que otorgó el presidente Lenín Moreno al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Analistas coincidieron en la expectativa de los diálogos con los gobiernos autónomos que lidera el primer mandatario. La cita inició según la agenda presidencial a las 16:30. El diálogo, donde hablaron de Guayaquil y del país entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, se desarrolló en el despacho del jefe de Estado en el piso 14 del gobierno zonal. Poco antes de las 19 horas, a su salida, el burgomaestre mencionó que al presidente lo une una amistad de más de 30 años. En el encuentro, que podría repetirse, dijo, trataron de los problemas de la nación. Lo importante aquí, más allá de las discrepancias y de las coincidencias, que ambas existen, es el compromiso de sacar adelante este país. Así también que le hizo una cordial invitación para las próximas fiestas. Me ha expresado que con muchísimo gusto estará en la fiesta de julio, en la sesión solemne. Los analistas refieren a que este plan de acción establecido mediante el diálogo es una muestra de confianza. En esta nueva etapa que lidera el presidente Lenín Moreno se comprenda que hay una situación difícil, una coyuntura compleja que hay que sortearla. Por ello sí es importante la convocatoria al diálogo nacional para lograr un acuerdo con los diversos sectores. Desde los gobiernos autónomos descentralizados coinciden en que la integración permitirá mejorar la coordinación entre las áreas públicas y privadas. La sensibilidad de un presidente como Lenín Moreno, su actitud solidaria,
y de humanismo obviamente imprime un estilo de gobierno que nos convoca a todos a actuar con sinceridad y con el compromiso en función del Ecuador. Según se conoce, la concesión de audiencia a Jaime Nebot se replicará con una cita similar al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, ratificó que recibió la renuncia del contralor Carlos Polit, la cual se pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. Además, dijo que esto no interfiere con el proceso de juicio político que se sigue en su contra. Exactamente a las 18:30 ingresó por Secretaría General la renuncia irrevocable del Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Polit Fagioni. Señalar que en esta renuncia ha adjuntado además un certificado médico de alguna afectación a su salud que él ha tenido. Esta renuncia pues será puesta a consideración inmediatamente del Consejo de Administración de la Legislatura para que resuelva lo pertinente. Lo pertinente será remitir dicha renuncia al órgano respectivo para que dicha instancia a su vez pueda iniciar el proceso para un nuevo concurso para la designación de un nuevo Contralor General del Estado. Mientras tanto, el Contralor subrogante pues permanecerá en ese cargo. Por otra parte, también señalar que esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. El proceso de juicio político se inició antes de la renuncia, antes de que el ex Contralor General de la Nación presente su renuncia. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de haber, políticamente hasta un año después de que hayan estado en funciones. La Comisión Multipartidos de la Asamblea Nacional resolvió reunirse con autoridades de control antes de viajar a Brasil y Estados Unidos como parte de su trabajo fiscalizador en el caso Odebrecht. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, José Serrano, al final de la cita de esta mañana. Previo a realizar cualquier viaje se debe establecer claramente qué información se va a ir a recabar para que esos viajes efectivamente sean lo más fructífero posible. Soledad Buendía ha sido delegada como la coordinadora de la comisión para definir agenda en los próximos días, partiendo por la cita con el fiscal general Carlos Vaca. Justamente para poder estructurar quizás los viajes si de ser necesario. Aunque no se sabe si el fiscal compartirá con los asambleístas información más allá de la expuesta ante la Comisión de Fiscalización la semana pasada. La información que necesita la Asamblea es una información de carácter político para la fiscalización política, que bien podría ser información distinta de la que tiene el fiscal. Tendríamos que tener por supuesto, una información más en detalle de lo recabado en Estados Unidos, de lo recabado en Brasil. De ahí que todos coinciden en que debe existir una hoja de ruta clara en el caso de que los legisladores resuelvan visitar Brasil y Estados Unidos con fines investigativos. Porque si el fiscal tiene información, sería un absurdo que los comisionados de la primera función del Estado, que somos los legisladores, no conozcamos esos datos. Serrano además fue específico al decir que las tareas de fiscalización y control político que desarrolle la Asamblea no tienen interferencia alguna en las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía en el campo judicial. Si bien pueden ser trabajos paralelos, pero son trabajos que están debidamente establecidos en la Constitución y en la ley. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, viajó a Panamá, donde se reunió con la procuradora de ese país, Kenia Porcel. Al finalizar la cita se consiguieron convenios de cooperación en los casos de Odebrecht y Petroecuador. Entre los acuerdos están el compromiso de cooperación amplio por parte de la Procuraduría de ese país, así como el compromiso de los funcionarios panameños para el envío y recepción de información de manera rápida y expedita, entre otros. Y dentro del trámite del pedido de juicio político contra el ex Contralor General Carlos Polit, compareció ante la Comisión de Fiscalización Raquel González, titular del Consejo de Participación Ciudadana.
La presencia de la titular del Consejo de Participación Ciudadana sirvió para que los legisladores conozcan a detalle el proceso de designación de Carlos Polit como Contralor General del Estado por tercer periodo consecutivo. El Consejo de Participación cuenta, señores asambleístas y asambleístas, con procedimientos bien documentados y directrices que permiten gestionar la seguridad de la información durante todo el proceso. El trabajo, que empezó con la elaboración de un nuevo reglamento y estuvo a cargo de una comisión ciudadana de selección, tomó 6 meses y, según González, hubo veedurías ciudadanas permanentes que, por ejemplo, evacuaron una sola impugnación presentada contra Polit. Aquí llegan los ciudadanos que deciden participar, postularse y que se ganan su concurso a través de méritos de oposición y también pasan la impugnación ciudadana y la veeduría. Las pruebas que rindieron los aspirantes a la Contraloría, donde Polit obtuvo la más alta puntuación, fueron elaboradas por un grupo de académicos. No obstante, para los legisladores, los mecanismos de selección pueden ser mejorados y modificados. Que se les pregunte si alguna vez en el ejercicio de sus funciones han emitido alguna decisión o resolución atendiendo a favores de carácter económico o atendiendo a factores o a favores de carácter personal. Los asambleístas miembros de la Sala de Fiscalización creen que, de existir indicios o dudas sobre el proceder del Contralor, se debió investigar en su momento. ¿Han recibido denuncias el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en contra de la Contraloría? ¿Las han recibido? ¿Cuántas han sido? ¿Y qué acciones ustedes han emprendido? Para este miércoles a las 10 de la mañana se tiene previsto que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sea recibido en comisión general en el Palacio Legislativo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en nuestra segunda entrega sobre el caso Odebrecht conoceremos los controles realizados a dicha constructora brasileña y una posible defraudación tributaria por casi $100 millones. De acuerdo a los informes presentados por los organismos de control de nuestro país, existirían fuertes presunciones con respecto a la constructora brasileña Odebrecht, la cual habría omitido sus verdaderos ingresos en las declaraciones de impuestos entre los años 2007 y 2015. Durante este periodo, la empresa habría generado un total de ingresos de $1.944 millones, manteniendo egresos por $1.893 millones, lo que habría dejado una supuesta utilidad de $51 millones. De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, por este concepto, Odebrecht pagó un impuesto a la renta de aproximadamente $18.986 millones, lo que da como resultado que la constructora obtenga un beneficio de $16.540.000 según los datos tributados. Sin embargo, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la empresa se habría beneficiado con contratos que superaban los $116 millones. Esto representa una diferencia por al menos 99 millones que la constructora no habría declarado a la administración tributaria, pues según el SRI, el porcentaje representaría tan solo el 14.26% del total del beneficio obtenido. Incluso en los años 2010 y 2012, la empresa declaró en cero. Cabe destacar que este organismo tributario en 10 años realizó 25 controles a la empresa brasileña, los cuales se efectuaron durante el periodo 2007-2015, a diferencia de los gobiernos anteriores, en los cuales se hicieron 6 controles entre 1997 y 2006, es decir, durante la misma cantidad de años. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en la reunión que mantuvo el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se definieron los roles de sus miembros y el plan de trabajo que ejecutarán, mismo que se desarrollará en 5 ejes. Veamos. El frente lo integran 9 personas de la sociedad civil y 3 secretarías de Estado, el Ministerio de Justicia, Cancillería y la Secretaría de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. Conforme a sus ámbitos de acción contemplados en el Decreto Ejecutivo número 21, dicha comisión mantuvo su segunda reunión, en esta ocasión en las instalaciones de las SEMPLADES. Así lo detalló un comunicado del Ministerio de Justicia. Según el documento, en la cita se estructuraron los 5 ejes en los que se desempeñará su trabajo. El primero es la lucha contra la impunidad. Aquí se efectuaría una evaluación de los mecanismos de investigación y sanción, así como de los flujos de información entre las funciones del Estado. El segundo eje es el de la promoción de la transparencia, seguido de la educación y reflexión en valores. En el cuarto punto está el combate a la corrupción en la gestión privada, en donde se prevé una evaluación de prácticas internacionales como la evasión y elusión fiscal. En el último eje se plantea el combate a la corrupción en la gestión pública. Estos mecanismos y estrategias de implementación serán presentados al jefe de Estado en una reunión que mantendrán con él en la primera semana de julio.
La próxima reunión prevista para el lunes 26 de junio. El Frente de Transparencia aprobará el cronograma de reuniones con representantes de los sectores público y privado. Citas que permitirán efectuar el levantamiento de información y recopilación de propuestas para la implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha en contra de la Corrupción. Olga Velasco, Ecuador TV. En el ámbito internacional le contamos que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, participa de la Cumbre de los Pueblos en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, en Bolivia. El encuentro tiene como lema "Por un mundo sin muros, hacia una ciudadanía universal". Los grandes avances en la última década, el manejo de dificultades nunca vistas con el menor costo para los más pobres, es porque en Ecuador ya se gobierna para las grandes mayorías. Frase expresada por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su intervención en un conversatorio realizado en el auditorio de la Universidad del Valle, en Tiquipaya, Cochabamba, en la cual expuso sobre la teoría, la práctica, experiencia en el manejo de la política económica en el Ecuador, donde el exmandatario ecuatoriano resaltó a su país como uno de los mejores países en crecimiento económico. Durante los últimos 10 años, nuestro gobierno ha luchado por lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías, para transformar el Estado burgués, dominado por unos pocos, en un Estado verdaderamente popular que defiende el bien común y el interés general. Hemos gobernado y enfrentado los problemas en función del bien común, no en función de ciertos grupos. Gracias a un claro liderazgo político, la política económica, las instituciones de control como la Superintendencia de Bancos y la propia Asociación de Bancos Privados fueron alineadas en función de los intereses nacionales. Segundo factor para el éxito, las reformas institucionales, esto es clave, y demuestra lo primero, el cambio en la relación de poder. Según Correa, que participa en la Conferencia Mundial de los Pueblos, realizó una comparación de su gestión de 10 años, a diferencia de gobiernos neoliberales. Entre 1996 y 2006, en la larga y triste noche neoliberal, la economía ecuatoriana, medida a través del PIB nominal, en dólares, moneda dura, creció 85%, mientras que en el 2006 al 2016, la década de la Revolución Ciudadana, la economía más que se duplicó, aumentó más del 100%, al llegar a una producción que en un momento dado superó los 100.000 millones, entramos en una recesión en el 2015, cayeron los precios de nuestros productos de exportación, eso disminuye el valor nominal de nuestra producción y estamos cerca de 98.000 millones de dólares, pero en todo caso es un crecimiento de más del 100%. Esta es una primera idea. Hemos crecido bastante. El tamaño de la economía se ha duplicado. En eficiencia, la década de la Revolución Ciudadana es muy superior a la década neoliberal. Asimismo, el mandatario defendió la inversión en carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales y otras obras sociales. Pero una buena inversión pública, ¿ya?, atrae inversión privada, como le decía, hasta la educación. ¿O es que acaso con mejor educación, con mejor recurso humano, no viene más inversión privada nacional y privada extranjera? Entonces el salto que ha habido en inversión pública ha sido brutal y esto ha permitido una total transformación del país. Esta inversión pública ha generado grandes transformaciones en educación, en salud, en vialidad, infraestructura logística, telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana y en general en competitividad sistémica y desarrollo social. Un país que ha transformado radicalmente las condiciones de trabajo de sus obreros, que ha incorporado la ciencia, el conocimiento y la tecnología a los procesos productivos. En fin, un conjunto de iniciativas que colocan a Ecuador junto con Bolivia como los países más emblemáticos de un modelo postneoliberal que se ha construido en el continente. Una nueva resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, en contra de Venezuela fracasó. Esta vez se buscaba frenar el llamado a una asamblea constituyente. La canciller ecuatoriana se pronunció a favor del diálogo. No es la primera vez que la OEA se centra en hablar del país suramericano y tampoco en esta oportunidad logró aprobar una resolución en la que se solicite al gobierno de Nicolás Maduro que abandone la convocatoria a una asamblea constituyente. Se pretende inocular en Venezuela un conflicto interno y sabemos que la violencia política sirve para detener
procesos exitosos de desarrollo humano. Rodríguez acusó de intervencionistas a los cancilleres de naciones como Perú o México que se pronunciaron a favor de la resolución. De su parte, Ecuador se abstuvo con un pronunciamiento en pos del diálogo. Ecuador reitera su respaldo a las iniciativas centradas en el diálogo promovidas por UNASUR y CELAC y lamentamos profundamente que la OEA no haya podido encontrar los caminos adecuados para apoyar estos procesos en marcha. También para el analista internacional Fernando Casado, sería peligrosa una intervención de la OEA en procesos internos de un país soberano. Pero aquí lo que hay es una voluntad por parte de distintos países de intervenir en los procesos electorales internos. Y esto ya toma otro plano, otro ámbito distinto de injerencia. Sobre todo porque es legal la manera en que se está convocando la Asamblea Nacional Constituyente. De su parte, Magali Valdés, maestrante en Comunicación y Opinión Pública, ve estos reiterados intentos desde la OEA como un golpe continuado. De que se ha venido construyendo simbólicamente la soberanía de Venezuela en base a las instituciones que se han ratificado además como instituciones garantes de la soberanía de los pueblos, y del otro lado están las instituciones antagónicas al respeto y a la autodeterminación de los pueblos. Magali es venezolana y considera que en su país hay vías democráticas como la Asamblea Constituyente convocada que puede permitir una salida pacífica a la crisis. Y el pueblo es precisamente el encargado de dar las respuestas ante las condiciones históricas que, digamos, en este momento se necesitan en el país. Si no se aboga por el diálogo, si no se intenta llevar a cabo más que el aumento de la conflictividad por medio de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela, lo que se puede es llevar la polarización a momentos todavía más radicales, ¿no? Sofía Montoya, Ecuador TV. Pocos minutos nos separan de las 7 de la mañana, una hora menos en territorio insular, y le recordamos que los medios públicos están a su servicio. Hagamos un repaso a continuación por los titulares que reseñamos a través de nuestras páginas electrónicas. Visitamos primero la Agencia Pública de Noticias Andes. Avanzamos, Carlos Polit presentó en la Asamblea su renuncia a la Contraloría General del Estado. Contraloría determinó deuda del Estado con el IES en 2.878 millones de dólares, así lo anunció su titular. Asamblea de Ecuador condena por unanimidad expresiones discriminatorias de periodista peruano contra futbolistas. Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lanza el diálogo social nacional. Esto fue ayer en la ciudad de Guayaquil. Finalizamos, diálogo y concertación son prioridad del gobierno del Ecuador, afirma canciller en la Organización de Estados Americanos. Vamos a repasar en este momento lo que reseña el decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo. Como ya indicamos, renuncia de Carlos Polit no afectará proceso de juicio político, afirma José Serrano, y presidente también recibió la visita protocolaria del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El sector productivo solicitará al gobierno reinstalar la figura del contrato a plazo fijo. Deuda del Estado con el IES, como lo indicamos, 2.878 millones de dólares, y Ecuador lidera la lista de América Latina que acoge extranjeros, a propósito de que ayer conmemoramos el Día Internacional del Refugiado. En este momento ingresamos también a la página de los medios públicos, www.mediospublicos.es. Ahí está la tabla de posiciones. Recordemos que hoy se enfrenta Liga Deportiva Universitaria en la Casa Blanca con Barcelona. Partido de infarto a propósito de este campeonato nacional. Y tenemos también información, y también puede usted seguir nuestros programas, los que no se haya visto, Pulso Político. También tenemos a nuestro compañero Palabra Suelta, Javier Lazo, que también está con estos programas de opinión en nuestros diferentes horarios. Si usted se lo perdió, síganos a través de esta página en cualquier punto del planeta. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estaremos construyendo pensamiento crítico con nuestro compañero Carlos Rabascal, y también le dejamos con información que tiene que ver con el clima. ¿Cómo amanece su ciudad? Se lo contamos de inmediato.
Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Revista Barcelona edición 10. Máximo Banguera, al mejor nivel, en su mejor momento profesional y personal. Ganamos a Botafogo en su casa. Un triunfo que demuestra que estamos hechos para llevarnos la Copa Libertadores. De nuevo ganamos en el Atahualpa. El campeón dejó atrás a la Católica. Barcefest, una fiesta amarilla que desea institucionalizarse. Cristian Alemán, entre los mejores jugadores de la Copa. Jimmy Montanero, una gloria BSC, que ha dado todo por su equipo. Todos los partidos de las fechas que ha jugado el ídolo. Además, busque los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito a solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, @revista BSC. Hombre profundo, amante del boxeo. Es parte vital de la historia del pugilismo nacional. Estoy fuerte, estoy como nunca antes. En su vida de luchador, reposan hermosos recuerdos y también momentos de drama y de lágrimas. ¿Quién hicimos? Así Manolo era un genial, creativo, creador, un empresario de primera. ¿Qué pasó con Marco Antonio Aguirre Ceballos? Este sábado, 18:30. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y usted está sintonizando Ecuador TV en este día miércoles 21 de junio. Por cierto, estoy grabando martes 20 porque el miércoles estaré realizando actividades de carácter profesional en la ciudad de Guayaquil, en ese amado Manso Guayas. Bueno, el día de hoy tendremos a Carlos Estarella, jurista y catedrático y también experto y analista internacional, para hablar sobre el último atentado en Bogotá, en el centro comercial andino, y cómo esto pudiese afectar al proceso de paz de Colombia. Y luego tendremos a Tatiana Larrea, directora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, para hablar sobre la coyuntura política en general. ¿Cuáles son las agendas que se están discutiendo? ¿Hay un diálogo desinteresado que todos apuntan a un norte o realmente hay una estrategia de querer posicionar agendas políticas en estos momentos de coyuntura política? Lo que vamos a conversar con Tatiana Larrea. Comienzo con Carlos Estarellas. Me voy a los estudios de la ciudad de Guayaquil. Carlos Estarellas, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto. Gracias. Bueno, el atentado, de por sí, el proceso de paz de Colombia no fue algo que generó la aceptación de la mayoría de los colombianos. Incluso en la primera consulta, se vio aquello y se reflejó aquello. Sin embargo, pues el presidente asumió su competencia y implementó el proceso de paz. Pero estamos viendo que el proceso de paz en Colombia está teniendo barreras importantes, y una de esas barreras importantes es la credibilidad y la aceptación que pueda tener en la ciudadanía, pero por otro lado, los mensajes que se envían de parte del avance poco acelerado, considerando la complejidad y para colmo el último atentado en el centro comercial andino. ¿Cuál es la evaluación que tú haces en cuanto a la factibilidad y operatividad de ese proceso de paz en Colombia, Carlos? Carlos, es difícil y complicado un proceso de paz. Conseguir la paz, que es lo más importante, es sumamente complicado. Si a esto le señalamos que en una sociedad siempre hay diversos criterios y hay personas que están en contra del proceso de transición, de esa justicia de transición para poder lograr la paz, traen pues una serie de aristas que son difíciles de llevar y que ojalá
todo sea como la caja de Pandora y que por fin en el fondo salga la paz para el pueblo colombiano. Los atentados, como tú señalabas, esos atentados que se dieron en Colombia son repudiables porque los atentados terroristas pues no tienen ideología y simple y llanamente causan terror y son rechazados desde todo punto de vista. Y obviamente en un proceso como el que se encuentra Colombia, esos atentados terroristas son reprochables y en lugar de ayudar al proceso de paz, lo único que hacen es complicarlo. Bueno, y en ese sentido, esa complicación que se presenta por el mensaje que se da en el sentido de que quienes no han estado de acuerdo cómo se ha llevado el tema del proceso, la implementación del proceso, pueden decir, ahí están los inconvenientes, no todos los grupos irregulares están incursionando en este proceso, en la entrega o en la dación de las armas, etcétera. Y en sí, hay grupos paramilitares y también la concepción que se crea o la percepción que se crea, grupos paramilitares o grupos que escinden de las FARC y que se pueden asociar al tema del narcotráfico, que no les interesa el proceso de la paz, sin contar el tema de la posición política de Álvaro Uribe, que tiene una posición fuerte, por cierto, dentro de Colombia. Sí, definitivamente, Carlos, pero yo diría que incluso va más allá. La crítica es un proceso de justicia transicional, es la justicia de transición y las penas que eso llevaría, porque obviamente aquí lo que se maneja es un derecho que se llama Derecho Internacional Penal, que va unido a la Corte Penal Internacional y a los delitos de lesa humanidad. Dicen que en ese proceso de paz lamentablemente no se han ajustado como deberían haberse ajustado a las sanciones de los delitos de lesa humanidad y que muchas personas que son responsables tendrían sanciones como presentarse dentro del municipio, por ejemplo, han llegado al extremo de decir que podrían presentarse o estar en una biblioteca, es decir, absurdos. Yo creo que todo eso se puede corregir aplicando justamente lo que habla el derecho internacional penal y que todos deben poner el hombro y aportar por la paz en Colombia. Pero Carlos, en ese sentido, de pronto lo que puede estar fallando es un tema de comunicación, porque los delitos de lesa humanidad no estaban considerados dentro de lo que se considera este nuevo modelo de justicia, la justicia transicional. Es decir, habría que comprobar cuáles son los delitos y los responsables en términos de lesa humanidad y esos no entrarían a este tipo de justicia. Por lo menos eso se debatió en su momento. Claro, yo estuve estudiando esto, Carlos, ahora en Holanda, en un seminario, y justamente quien lo dirigía, tú lo has de conocer, es un profesor colombiano que se llama Héctor Olazolo. Es un profesor español que está radicado en Colombia y que maneja muy bien estos temas. Entonces, entre las aristas está que Colombia va a ser un ejemplo para otros procesos de transición, de justicia de transición que se pueden dar. Entonces, lo óptimo sería que estén asesorados y que se sancionen a los que han cometido delitos, porque una paz sin justicia no es paz. Pero eso no opta a que todos aporten por la paz. Yo creo que no hay nadie, digamos, con el juicio sano que no esté a favor de la paz y que Latinoamérica apoye todo a la paz que se debe dar en Colombia. Bueno, estamos hablando entonces que este tema de justicia transicional es uno de los ejes que está complicándose en términos de entendimiento y comprensión, y es que esto genera percepciones equivocadas. Pero hay otro tema, y el otro tema tiene que ver con el tema de la distribución de tierras y una reforma agraria que se debe implementar en Colombia, lo cual significa, primero, el tema de la distribución de tierras y dos, ingentes recursos económicos para reactivar el sector agropecuario. En ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Factible con
complejo y si Colombia está atravesando por el momento más sano en términos de su economía como para poder destinar estos recursos económicos. Bueno, muy complejo, Carlos. Tú conoces bien cómo es Colombia. A pesar de tener los mismos colores de la bandera, a pesar de que tener una historia común, los colombianos a veces son un poco complicados. El escritor más grande de ellos, Gabriel García Márquez, tiene una obra que se llama Crónica de una muerte anunciada. Entonces ellos se complican mucho y pienso que esa complicación, o son muy vehementes, lleva a que se dificulte el acuerdo de paz, en la cual todos deben, en fin de fines, desistir de posiciones originales y aportar para esa paz. Ahora, ¿cómo ves al presidente Santos en ese sentido? Porque el presidente Santos ha sido muy criticado en términos de haber impuesto el proceso de paz, considerando que hay sectores de la oposición política y sectores de la ciudadanía esperaban una segunda consulta, una vez que luego del primer resultado se tuvo que hacer ajustes a los términos de este proceso. Bueno, muchos de los ajustes que se han hecho fueron los que la oposición, obviamente, en el proceso del primer plebiscito estuvo en contra. Entonces, muchos de esos ajustes ya se los hicieron. Hay todavía cosas que se pueden mejorar, pero lo que habría que hacer es desistir de posiciones frontales, originales, para poder llegar, tanto el gobierno como la oposición, a un proceso de paz que es necesario y prioritario en Colombia. Ahora, eso en términos de la FARC, ¿cómo ves las negociaciones del proceso de paz con el grupo ELN? Conversaciones, diálogos y negociaciones que se están dando aquí en el Ecuador. Porque la FARC, si bien es el grupo más importante y su inserción política también está generando mucho ruido de parte de la ciudadanía, el tema del ELN también sería importante incorporarlo al proceso de paz para poder tener un proceso integral, porque si no, no se soluciona de forma estructural este tema. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. El proceso y la paz debe ser general. Si bien tú mencionas la FARC es el grupo más importante terrorista y que lleva más de 50 años en Colombia, hay otros grupos como el que mencionaste y se están haciendo las mesas de negociaciones justo aquí en el Ecuador. No las he seguido muy a fondo, pero me imagino yo que deberían darle prioridad para que el acuerdo de paz sea general y no haya ningún cabo suelto para que después Colombia vuelva otra vez a tener esos problemas tan terribles por los cuales ha pasado. Ahora, esto va a tener también un efecto para el Ecuador, y el efecto para el Ecuador va a ser en la frontera norte nuestra, frontera sur colombiana. Recordemos que ya hay un grupo de la FARC que no plegó al proceso y que justo tiene que ver en la zona de influencia de Nariño. El Ecuador, ¿qué tendría que hacer para estar preparados en ese sentido? Bien lo señalas, Carlos. Hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con el proceso de paz o con las sanciones, y muchos ya están o dentro de la frontera o en el Ecuador. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Qué medidas se van a tomar para que la violencia que ha existido en Colombia no se traspase al Ecuador? Yo estoy seguro que los organismos competentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Seguridad y el Gobierno Nacional estarán tomando medidas y prever, porque aquí el aspecto preventivo fundamental de que si se da la paz en Colombia, esa violencia de mucha gente que va a venir y la frontera más fácil de pasar es la del Ecuador, que no se traspase esa violencia a nuestro país. Carlos Estarea, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este diálogo sobre el tema del proceso de paz.
Muy gentil por la invitación, Carlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Bueno, nosotros continuamos acá ya en el estudio de Quito. Está Tatiana Larrea, directora del Centro de Investigación y Estudios Especializados CIES, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura económica. Tatiana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Carlos. Siempre es un placer. Quiero comenzar planteando la siguiente incógnita, el siguiente signo de interrogación. ¿Estamos frente a diálogos o estamos frente a estrategias políticas de querer posicionar agendas? ¿Qué se está posicionando? ¿La agenda de un proyecto político Alianza País o la agenda de proyectos políticos de la oposición o de sectores empresariales? Tatiana Larrea, buenos días, bienvenida. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que estamos en un momento bastante interesante, digamos, de nuestro país de postelectoral, ¿no? No olvidemos que la campaña electoral que vivimos los ecuatorianos fue una de las campañas más duras, más agresivas, más sucias y violentas que hemos vivido creo yo, en los últimos años. Y hemos vivido bastantes. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es un poco efecto de estos heridos, de estos daños que quedaron después de tanta confrontación en campaña, ¿no? El diálogo como tal es una propuesta del actual presidente que fue hecha en campaña, que la está tratando ahorita de plasmar. También hay que considerar que los ritmos del Ecuador a veces hemos estado acostumbrados a que sean muy rápidos. El presidente Moreno no lleva ni siquiera 100 días todavía, ¿no? No lleva ni un mes. No lleva ni un mes. Estamos 21. Hay que darle un poco de tiempo, a 3 días de que cumple el primer mes. Así es. Entonces también tengamos un poco de paciencia, creo yo, hasta ver cómo va a ir armando este proceso, esta metodología de diálogo. Ahora, pero lo cierto es, Tatiana, que en los distintos sectores, es decir, evidentemente el sector empresarial está contento porque dice, me han tomado en cuenta con los consejos consultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los sectores de la oposición, y yo mantengo esta frase que digo, a partir del discurso de posesión del presidente hubo un efecto analgésico, ¿no? Todo el mundo se ha tranquilizado. Pero los que no están tan tranquilos son los que están al interior de Alianza País, donde dice, bueno, ¿aquí qué hubo? ¿Un cambio de estilo o un cambio de visión ideológica? Y por tanto, si el diálogo está hacia lo externo, ¿el diálogo se está dando realmente hacia lo interno? A ver, yo creo ahí que hay una cosa que es importante considerar, ¿no? Después de la campaña, después de la segunda vuelta, que era un factor que quizás el oficialismo no consideraba, ¿no es cierto? Todo estaba apuntado a ganar en primera vuelta, hubo una segunda vuelta dura, difícil, en la que los porcentajes de votación terminan relativamente cerca, ¿sí? Y lo que se ha dicho, yo creo que hay matices dentro de eso, sería muy aventurado decir que el país está partido en dos. No, yo creo que, a Dios gracias, el país no está partido. Lo que hay es distintas visiones de lo que se debe hacer, y dentro de esos dos bloques de votación hay muchos matices. ¿Cuál es el gran reto, creo yo, del gobierno nacional? Es poder tener la sabiduría y el equilibrio para poder gobernar para todos los sectores, ¿sí? Ser, como decían en campaña, el presidente de todos. Bueno, eso está en el discurso de Lenín Moreno. Sin irnos para uno o para otro. Pero hay términos que terminan siendo de la cotidianidad, que terminan siendo de carne y hueso y de sangre. A ver, eso está en el discurso. Soy un presidente de todos y para todos. Eso lo dijo en el discurso de posesión. Pero al interior de Alianza País no se siente aquello. Y el problema de Alianza País en este momento es qué posición vamos a adoptar, considerando que en el 2019 hay elecciones seccionales, considerando que las señales que están viniendo en relación a una visión de país no son las nuestras, como por ejemplo los derechos de los trabajadores en términos que hoy se habla de una posibilidad de establecer distintos tipos de contratos, y ahí viene entonces cierto temor y cierta incertidumbre que tiene que ver con flexibilización y tercerización. Y esos son temas tremendamente fuertes que ya el expresidente Correa también ha puesto el dedo en la llaga. Así es, y a eso iba. Por eso decía, hay que tener la sabiduría y el equilibrio. ¿Para qué? Para no contrariar, sobre todo en términos políticos generales de estrategia, no hablando solamente de este caso, no contrariar a tu base. Todo político, todo candidato ganador y perdedor también tiene una base electoral, una base ideológica, una base a veces clientelar también. Pero que no le interesa perder. Exacto, tiene una base. ¿Qué es la base? ¿Por qué se llama base?
porque es lo que te sostiene, es lo que sostiene tu candidatura, tu gobierno, tu proyecto. El momento en que contrarías esa base, pones en riesgo tu equilibrio, ¿no es cierto? Se te cae el piso, en otras palabras. Eso es lo que hay que cuidar. Por eso hay que tener mucha sagacidad para poder controlar los dos espacios, ¿no es cierto? Pero poner en riesgo la base siempre va a ser peligroso. ¿Por qué? Porque los otros, que no son tu base, pero al momento en que gobiernas, todos son importantes, igual de importantes, pero esta es la base que te sostiene. Los otros podrán estar contentos, pero quizás no te sostenga. Entonces, estratégicamente hay que ser muy hábiles para poder emprender realmente un diálogo que incluya a todos y que todos se sientan incluidos. Lo cual significa entonces que el presidente Moreno, que también es presidente del Movimiento Alianza País, tendría que tener esa sabiduría para que, si bien va a dialogar con todos, no permita que su proyecto político a través de su movimiento vaya cediendo espacio dentro del mapa electoral. Exactamente. O sea, el diálogo empieza por casa, digámoslo así, ¿no es cierto? Primero tenemos que ponernos de acuerdo adentro para poder seguir ampliando. El riesgo en abrir así es que pueda contrariar su base. Creo yo que es posible, y obviamente en eso está el reto, de que él pueda controlar esos dos espacios, mantener su base sin contrariarla. Sí, de pronto hay cosas que a uno o a otro no le va a gustar, en eso consiste el diálogo, pues, ¿no? Y en el ganar-ganar hay que ceder ciertas cosas, no cosas de fondo como la que tú estabas planteando, ¿no? El tema laboral sí suena complicado, es un tema que suena complicado y ya hay voces diciendo, bueno, esto no era lo que habíamos pensado. Ahora, ¿no? dentro de estos primeros 30 días, que todavía no se ha llegado a los 30 días, faltan 3 días para llegar al primer mes de gestión del nuevo gobierno, en el país se ha creado un ambiente de calma en lo económico, tal cual como lo conversábamos el día martes con Juan Fernando Terán. Pero haría la impresión que el país se volvió monotemático en términos de la corrupción, que si bien hay que luchar, erradicarla, establecer procesos de transparencia, pero haría la impresión que es el único tema sobre el cual hay que trabajar. Ahí no hay un error estratégico de pronto en cuanto a posicionar tan fuerte el tema de la corrupción que se nos ha transformado en una agenda monotemática? Sí, bueno, no nos olvidemos, Carlos, que la agenda, el tema de corrupción está en la agenda internacional y regional, ¿no? O sea, no es que en el Ecuador hay un caso de corrupción y se está investigando. El tema Odebrecht, que es el famoso, está en toda la región y está en todo el mundo. Odebrecht tiene temas en todo el mundo, ¿no es cierto? Lo cierto es que el tema Odebrecht, lo que sí visibilizó es las debilidades de las institucionalidades en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que lo que evenció Odebrecht es el funcionamiento de una estructura de crimen organizado o de delincuencia capaz organizada, de debilitar, ¿no es la institucionalidad. Que se puede meter en los sistemas de todos estos países, de todos nuestros países. Ahora, sí, yo creo que en el tema de corrupción hay que tratarlo con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad. Primero porque, lo que tú decías, hay otros temas que son fundamentales que tenemos que tratar los ecuatorianos. Lo de la corrupción, sí, ok, pero responde a una agenda regional, o responde a un tema que viene de afuera, y por eso no nos podemos librar del tema, digamos, en agenda, ¿no es cierto?, como ciudadanos, porque si es que aquí se va resolviendo, nos va a salir el tema en Panamá, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, etcétera. El tema va a estar ahí por mucho tiempo. Siendo un tema regional, hay que tratarlo entonces desde la óptica regional. Sí, con las particularidades obviamente de cada país, ¿no? Evidentemente. Pero ahí hay una cosa fundamental y yo creo que en eso los ciudadanos, que ahora somos reporteros en vivo, ¿no? Con las redes y los medios de comunicación, tienen que ser muy serios, no se diga a los políticos. Ok, hemos hablado del tema Alianza País, hemos hablado de agendas y de posicionamientos, pero ¿qué pasa con la oposición? Partido Social Cristiano, por un lado, que vemos que el presidente Moreno tiene dentro de esta política de diálogo acercarse tanto a Jaime Nebot como a Mauricio Rodas. ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano? ¿Qué pasa con Suma y qué pasa con Creo? Bueno, yo creo que meter en un solo saco a toda la oposición sería un error, ¿no? Cada uno tiene su agenda, su forma de liderazgo y su forma de plantear sus temas. Yo creo que hemos visto una diferencia entre los tres, ¿no?
Creo que hemos visto a lo largo, incluso en la campaña, una posición de mayor apertura al diálogo, digámoslo así, de parte del Partido Social Cristiano y de Suma, incluso, que era aliada de Creo. En el partido Creo yo veo más bien una posición de oposición radical, de no acepto, no lo continuar con su estilo de campaña. Así es, de antagonista, ¿no es cierto?, del principal opositor del gobierno. No veo, por lo menos en señales de dos de sus principales líderes, sobre todo en redes, ¿no?, y en lo que se pronuncian, de Guillermo Lasso y de Andrés Páez, no veo yo señales de apertura, de decir, bueno, me voy a sentar a conversar, sino más bien de permanente cuestionamiento al accionar del gobierno. ¿Y qué lectura le das entonces a estos comportamientos como el Partido Social Cristiano, que está más a apertura, que se nota en la votación, y de la actitud de Suma, que se la ve distante a Creo, y en algunas señales, incluso me atrevería a decir también del propio alcalde Mauricio Rodas? Bueno, sí, eso hemos visto, ¿no?, permanentemente. Yo creo que, a ver, sin querer denostar algún Me refiero partido, al bloque legislativo, pues, sí, yo ¿no? creo que hay más madurez en los otros bloques, ¿no? Creo que en el Partido Social Cristiano y en el alcalde, ¿no?, el alcalde Rodas, para no poner todo su partido, se han visto señales de mayor madurez política, en el sentido de que, de no hacer una oposición visceral, a decir todo no, sino también poder decir, bueno, conversemos. Ahora, lo que está pendiente un poco es quedarnos claros, que es lo que hablábamos al principio, qué vamos a conversar, en qué parámetros vamos a conversar, cuál es la metodología para conversar y qué objetivos buscamos con eso, ¿no? Eso es fundamental para empezar, para sentarse a conversar. Si no, podemos hablar de cualquier cosa. Cuando tú me invitas, tienes ahí un plancito de qué es lo que le voy a hacer decir a esta señora, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y por ahí vamos. Pero si nos sentamos a hablar por hablar, eso no va a funcionar. Yo tengo entendido, supongo que hay una metodología de diálogo. Bueno, el gobierno ya está lanzando las mesas de diálogo nacional, y en ese sentido ya nos estamos saliendo tan solo del diálogo con determinados sectores corporativizados, llamemos así, como organizaciones políticas, como sectores empresariales u organizaciones ciudadanas organizadas. Ya está abriendo el abanico a la ciudadanía en sí. ¿Eso va a tener un impacto positivo en términos de participación ciudadana, o simplemente es establecer mesas, escuchar y simplemente hacer lo que tengo que hacer? A ver, y yo creo que eso dependerá de lo que te decía, la metodología de este proceso, ¿no? Armar un diálogo. Hace un momento tú hablabas con el doctor Estarellas sobre el tema de Colombia. No es tan fácil. No es tan fácil llegar a acuerdos. A pesar, mira, y te voy a poner el ejemplo de Colombia. En Colombia, todos los colombianos, creo que todos los colombianos, tienen un objetivo que se llama la paz. Todos quieren la paz, ¿no es cierto? El camino para llegar a la paz es lo que no se han puesto de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que evitar acá en el Ecuador. Ponernos claro cuál es nuestro objetivo y ponernos de acuerdo en los caminos que vamos a tomar para ese objetivo. Alguien va a tener que ceder, si no, no hay acuerdo. Entonces, no solamente basta el objetivo, basta cómo vamos a llegar a eso. Y como conclusión, Tatiana Larrea, las organizaciones políticas existentes, las que están visibles realmente en términos de cierto poder político electoral, Alianza País, Social Cristianos, Suma, Creo, Izquierda Democrática, es un partido que está renaciendo recién, por eso no lo estoy considerando, y con la llegada de Abdalán Bucaram, el partido o el movimiento FE, ¿cómo ves de cara a las elecciones del 2019? ¿Vamos a tener que vivir otras intensidades tal cual como la vivimos en estas últimas elecciones, o por considerarse elecciones seccionales son distintas? A ver, toda elección siempre es diferente, ¿no? Nunca es lo mismo, por eso es tan atractivo, ¿no? Siempre hay novedad, siempre hay cosas nuevas. Y sobre todo la elección seccional siempre va a ser diferente de una presidencial. La seccional tiene otros intereses, tiene otros objetivos para el ciudadano, para el elector. En el caso de las seccionales, como ya lo hemos visto en otros procesos, no pesa tanto el partido, no va a pesar tanto la ideología, digámoslo así, en términos sociológicos.
va a pesar mucho quién va a estar al frente, qué le van a decir a la ciudadanía para resolver sus temas locales. Obviamente hay que ver, siempre va a haber una influencia en el voto, ¿no es cierto?, de cómo esté evaluado el gobierno nacional para ver si es que sus candidatos van a tener fuerza o no. Pero creo que va a ser una elección que se definirá por las necesidades de los ciudadanos a nivel local. Ausencia ideológica por completo. No por completo, pero creo que como pinta la cosa podrá ser más énfasis en lo pragmático. Tatiana Larrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo, yo los espero el día de mañana, jueves. Hoy, Itoco pierde una clienta. Váyase. ¿Qué? No pienso hacerle un vestido a alguien como usted. Yo respeto mi trabajo. Conseguimos una clienta excelente y lo arruinaste. El padre de Natsu fallece. Clavel. Hoy, 19:30. Los pacientes de esta semana son una fotógrafa cuya enfermedad incapacitante podría ser el fin de su carrera, una adolescente que le teme a los vegetales. Es como si hubiera una gran araña. Y una pareja de físico-culturistas que come carne para el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Tienen intolerancia a ciertos alimentos? ¿Consumir pan o leche los hace sentir demasiado cansados o hinchados? Esta industria afirma poder identificar si eres intolerante a una gran cantidad de alimentos. Comidas curativas. Jueves 20 horas. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un plan móvil con 2.5 gigas, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y 1 tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. El entretenimiento se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas, casi tan importante como alimentarnos o vestirnos. El futuro nos depara grandes sorpresas en este campo. Videojuegos que nos permitirán ingresar dentro de ellos. Óperas con robots. Y hasta estrellas pop que ni siquiera son humanas. 2111. Este domingo 20 horas. ¿Cómo armar esa primera pañalera o maleta para ir al hospital a recibir al primer hijo, Vanessa? Hay muchísimo de qué hablar. Así es, estaremos hablando de los padres primerizos, pasar de la expectativa a la realidad. Así que no se pierda este programa donde responderemos sus preguntas e inquietudes. Por supuesto, como siempre aquí, al mediodía. A las 12 en punto por Ecuador TV. Tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Le contamos hasta ahora que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, presidió la iniciativa del diálogo nacional en la ciudad de Guayaquil. Aquí los detalles. En un acto al que acudieron alrededor de 250 representantes de varios sectores, el presidente de la República, Lenín Moreno, institucionalizó mediante decreto ejecutivo el llamado diálogo nacional. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. El cual consiste en la instalación de 7 mesas político-estratégicas, las cuales estarán conformadas por representantes del Ejecutivo y miembros de la sociedad civil, y donde se tratarán temas como la lucha contra la corrupción, educación superior, entre otros. Las mesas político-estratégicas
buscarán establecer acuerdos en los ámbitos de realidad plurinacional. Las mesas sectoriales, en cambio, servirán para concretar acuerdos en los sectores que manejan el gobierno social, económico, productivo, hábitat y medio ambiente, infraestructura y recursos no renovables. Cada una de estas mesas constituirá un espacio en donde los ciudadanos y ciudadanas, las instituciones, las organizaciones y todos los actores dialogarán, realizando aportes en busca de construir esos acuerdos. Durante su discurso, el primer mandatario hizo un llamado a utilizar la palabra para acercarse a la verdad, pues destacó que es momento de ceder espacios y reducir la conflictividad. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Estamos dispuestos a sentarnos, a abrir el diálogo con quien así lo demande. Un llamado a la paz y al diálogo porque todas las propuestas serán bien recibidas, sostuvo. En esta patria, todas las voces serán escuchadas con respeto. Tal vez yo no tengo la razón, quizá la tiene el otro, pero si no dialogamos, jamás lo sabremos y nunca aprenderemos. Finalmente invitó a la reconciliación y recalcó que el diálogo no es muestra de debilidad, sino de sabiduría. Queridos amigos, es el momento de la reconciliación. Yo sé que por la pasión política nos alejamos de hermanos, nos alejamos de amigos, nos alejamos de coidearios. Ivana Paredes, Ecuador TV. En torno a 7 mesas político-estratégicas girará el diálogo nacional. En el siguiente reporte recogemos las reacciones de los sectores que formaron parte de esta iniciativa. Que el artículo 1 de la Constitución. La suscripción del decreto ejecutivo que institucionalizó el diálogo nacional fue el primer paso de lo que el presidente Moreno denominó una etapa de consenso. Esto en el marco del lanzamiento de este proyecto que contó con la participación de casi 250 representantes de gremios de trabajadores, productores nacionales, movimientos indígenas, entre otros. Recoge en gran medida nuestras expectativas y nuestro espacio serán en la mayoría de las mesas temáticas porque de un u otro modo nosotros estamos inmersos en los diferentes temas. Muy bien institucionado para que así nosotros como representantes de cada uno de los gremios, en cada uno de los sectores a nivel nacional, en este Ecuador sea mucho mejor para todos. La lucha contra la corrupción, mejoras en la educación y la agroindustria son algunas de las temáticas que formarán parte de esta iniciativa que pretende llegar a todo el territorio nacional. El pueblo indígena, especialmente en esta ciudad de Guayaquil, creo que vamos a aportar para que este gobierno y este país vaya a un estado plurinacional e intercultural. Bueno, las aspiraciones aquí son muchas, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos inmersos entre esto de la economía popular y solidaria que es nuevo en el país. Es un proyecto interesantísimo el que tenemos nosotros que le hace bien, como que dice, a los trabajadores y a la comunidad en la que estamos. Existen otras organizaciones como las federaciones, los colegios, los gremios, que entonces no han estado participando. Ya con esta mano abierta, mano extendida del compañero Lenín Moreno, ya se sienta con confianza para que puedan aportar con su conocimiento. En torno a 7 mesas político-estratégicas girará el diálogo nacional que definirá la hoja de ruta a ejecutar durante los primeros meses de gobierno del primer mandatario Lenín Moreno. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y la presentación del diálogo nacional generó expectativa. La ciudadanía, por ejemplo, considera que esto es una demostración de la apertura que tiene el jefe de Estado para impulsar el desarrollo del país. La iniciativa de diálogo nacional presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Guayaquil, es considerada como la confirmación de una propuesta de campaña que como candidato él impulsó. Así lo recuerda la socióloga Patricia de la Torre. La propuesta de campaña de Lenín Moreno respecto del diálogo nacional es positivo porque permite posiblemente romper ciertas rigideces, muchos hielos. Es por ello que en las calles la ciudadanía respalda la iniciativa, pues considera el diálogo como la clave para mantener y fortalecer los procesos de desarrollo en el país. Siempre es necesario que esté en comunión con todos los ciudadanos para ver cuáles son las necesidades, cuáles son las opiniones. Solo con el diálogo se puede llegar a grandes acuerdos con toda la sociedad, solo con el diálogo. Si no hay diálogo, estamos atados. Ellos ahora esperan que existan los mecanismos para poder participar de forma amplia y plural. Por eso afirman que será fundamental la inclusión de los sectores de oposición. A la ciudadanía y principalmente a los
a los señores opositores que no dejan gobernar pues tranquilamente. Un aspecto que si bien resulta interesante al director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, David Chávez, también considera que esto podría convertirse en el principal problema para la puesta en marcha de la iniciativa. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla, pero me parece que de entrada uno sí puede tener dudas importantes al no ver definidos estos marcos a partir de los cuales se debería llevar a cabo el diálogo. El diálogo nacional se presenta como un mecanismo para dinamizar la gobernanza. Alex Llanos, Ecuador TV. Más de 2 horas duró la audiencia protocolaria que otorgó el presidente Lenín Moreno al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Analistas coincidieron en la expectativa de los diálogos con los gobiernos autónomos que lidera el primer mandatario. La cita inició según la agenda presidencial a las 16:30. El diálogo, donde hablaron de Guayaquil y del país entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, se desarrolló en el despacho del jefe de Estado en el piso 14 del gobierno zonal. Poco antes de las 19 horas, a su salida, el burgomaestre mencionó que al presidente lo une una amistad de más de 30 años. En el encuentro, que podría repetirse, dijo, trataron de los problemas de la nación. Lo importante aquí, más allá de las discrepancias y de las coincidencias, que ambas existen, es el compromiso de sacar adelante este país. Así también que le hizo una cordial invitación para las próximas fiestas. Me ha expresado que con muchísimo gusto estará en la fiesta de julio, en la sesión solemne. Los analistas refieren a que este plan de acción establecido mediante el diálogo es una muestra de confianza. En esta nueva etapa que lidera el presidente Lenín Moreno se comprenda que hay una situación difícil, una coyuntura compleja, que hay que sortearla. Por ello, sí es importante la convocatoria al diálogo nacional para lograr un acuerdo con los diversos sectores. Desde los gobiernos autónomos descentralizados coinciden en que la integración permitirá mejorar la coordinación entre las áreas públicas y privadas. La sensibilidad de un presidente como Lenín Moreno, su actitud solidaria y de humanismo obviamente imprime un estilo de gobierno que nos convoca a todos a actuar con sinceridad y con el compromiso en función del Ecuador. Según se conoce, la concesión de audiencia a Jaime Nebot se replicará con una cita similar al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, ratificó que se recibió la renuncia del contralor Carlos Polit, misma que se pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. Además, dijo que esto no interfiere con el proceso de juicio político que se sigue contra Polit. Exactamente a las 18:30 ingresó por Secretaría General la renuncia irrevocable del Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Polit Fagión. Señalar que en esta renuncia ha adjuntado además un certificado médico de alguna afectación a su salud que él ha tenido. Esta renuncia pues será puesta a consideración inmediatamente del Consejo de Administración de la Legislatura para que resuelva lo pertinente. Lo pertinente será remitir dicha renuncia al órgano respectivo para que dicha instancia a su vez pueda iniciar el proceso para un nuevo concurso para la designación de un nuevo Contralor General del Estado. Mientras tanto, el Contralor subrogante pues permanecerá en ese cargo. Por otra parte, también señalar que esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. El proceso de juicio político se inició antes de la renuncia, antes de que el ex Contralor General de la Nación presente su renuncia. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de haber, políticamente hasta un año después de que hayan estado en funciones. La Comisión Multipartidos de la Asamblea Nacional resolvió reunirse con autoridades de control antes de viajar a Brasil y Estados Unidos como parte de su trabajo fiscalizador en el caso Odebrecht.
Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, José Serrano, al final de la cita de esta mañana. Previo a realizar cualquier viaje se debe establecer claramente qué información se va a ir a recabar para que esos viajes efectivamente sean lo más fructífero posible. Soledad Buendía ha sido delegada como la coordinadora de la comisión para definir agenda en los próximos días, partiendo por la cita con el fiscal general Carlos Vaca. Justamente para poder estructurar quizás los viajes si de ser necesario. Aunque no se sabe si el fiscal compartirá con los asambleístas información más allá de la expuesta ante la Comisión de Fiscalización la semana pasada. La información que necesita la Asamblea es una información de carácter político para la fiscalización política, que bien podría ser información distinta de la que tiene el fiscal. Tendríamos que tener por supuesto, una información más en detalle de lo recabado en Estados Unidos, de lo recabado en Brasil. De ahí que todos coinciden en que debe existir una hoja de ruta clara en el caso de que los legisladores resuelvan visitar Brasil y Estados Unidos con fines investigativos. Porque si el fiscal tiene información, sería un absurdo que los comisionados de la primera función del Estado, que somos los legisladores, no conozcamos esos datos. Serrano además fue específico al decir que las tareas de fiscalización y control político que desarrolle la Asamblea no tienen interferencia alguna en las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía en el campo judicial. Si bien pueden ser trabajos paralelos, pero son trabajos que están debidamente establecidos en la Constitución y en la ley. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, viajó a Panamá, donde se reunió con la procuradora de ese país, Kenia Porcel. Al finalizar la cita se consiguieron convenios de colaboración en los casos de Odebrecht y Petroecuador. Entre los acuerdos están el compromiso de cooperación amplio por parte de la Procuraduría de ese país, así como el compromiso de los funcionarios panameños para el envío y recepción de información de manera rápida y expedita, entre otros. Y dentro del trámite del pedido de juicio político contra Carlos Polit, ex Contralor General, compareció ante la Comisión de Fiscalización Raquel González, titular del Consejo de Participación Ciudadana. La presencia de la titular del Consejo de Participación Ciudadana sirvió para que los legisladores conozcan a detalle el proceso de designación de Carlos Polit como Contralor General del Estado por tercer periodo consecutivo. El Consejo de Participación cuenta, señores asambleístas y asambleístas, con procedimientos bien documentados y directrices que permiten gestionar la seguridad de la información durante todo el proceso. El trabajo, que empezó con la elaboración de un nuevo reglamento y estuvo a cargo de una comisión ciudadana de selección, tomó 6 meses y, según González, hubo veedurías ciudadanas permanentes que, por ejemplo, evacuaron una sola impugnación presentada contra Polit. Aquí llegan los ciudadanos que deciden participar, postularse y que se ganan su concurso a través de méritos de oposición y también pasan la impugnación ciudadana y la veeduría. Las pruebas que rindieron los aspirantes a la Contraloría, donde Polit obtuvo la más alta puntuación, fueron elaboradas por un grupo de académicos. No obstante, para los legisladores, los mecanismos de selección pueden ser mejorados y modificados. Que se les pregunte si alguna vez en el ejercicio de sus funciones han emitido alguna decisión o resolución atendiendo a favores de carácter económico o atendiendo a factores o a favores de carácter personal. Los asambleístas miembros de la Sala de Fiscalización creen que, de existir indicios o dudas sobre el proceder del Contralor, se debió investigar en su momento. ¿Han recibido denuncias el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en contra de la Contraloría? ¿Las han recibido? ¿Cuántas han sido? ¿Y qué acciones ustedes han emprendido? Para este miércoles a las 10 de la mañana se tiene previsto que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sea recibido en Comisión General en el Palacio Legislativo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En nuestra segunda entrega sobre el caso Odebrecht conoceremos los controles realizados a dicha constructora brasileña y una posible defraudación tributaria por casi $100 millones. De acuerdo a los informes presentados por los organismos de control de nuestro país, existirían fuertes presunciones con respecto a la constructora brasileña Odebrecht, la cual habría omitido sus verdaderos ingresos en las declaraciones de impuestos entre los años 2007 y 2015. Durante este periodo, la empresa habría generado un total de ingresos de $1.944 millones, manteniendo egresos por $1.893 millones, lo que habría dejado una supuesta utilidad de $51 millones.
De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, por este concepto, Odebrecht pagó un impuesto a la renta de aproximadamente 18.986 millones de dólares, lo que da como resultado que la constructora obtenga un beneficio de 16.540.000 dólares según los datos tributados. Sin embargo, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la empresa se habría beneficiado con contratos que superaban los 116 millones de dólares. Esto representa una diferencia por al menos 99 millones que la constructora no habría declarado a la administración tributaria, pues según el SRI, el porcentaje representaría tan solo el 14.26% del total del beneficio obtenido. Incluso en los años 2010 y 2012, la empresa declaró en cero. Cabe destacar que este organismo tributario en 10 años realizó 25 controles a la empresa brasileña, los cuales se efectuaron durante el periodo 2007-2015, a diferencia de los gobiernos anteriores, en los cuales se hicieron 6 controles entre 1997 y 2006, es decir, durante la misma cantidad de años. Ivana Paredes, Ecuador TV. En la reunión que mantuvo el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se definieron los roles de sus miembros y el plan de trabajo que ejecutarán, mismo que se desarrollará en 5 ejes. El frente lo integran 9 personas de la sociedad civil y 3 secretarías de Estado, el Ministerio de Justicia, Cancillería y la Secretaría de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. Conforme a sus ámbitos de acción contemplados en el Decreto Ejecutivo número 21, dicha comisión mantuvo su segunda reunión, en esta ocasión en las instalaciones de las SEMPLADES. Así lo detalló un comunicado del Ministerio de Justicia. Según el documento, en la cita se estructuraron los 5 ejes en los que se desempeñará su trabajo. El primero es la lucha contra la impunidad. Aquí se efectuaría una evaluación de los mecanismos de investigación y sanción, así como de los flujos de información entre las funciones del Estado. El segundo eje es el de la promoción de la transparencia, seguido de la educación y reflexión en valores. En el cuarto punto está el combate a la corrupción en la gestión privada, en donde se prevé una evaluación de prácticas internacionales como la evasión y elusión fiscal. En el último eje se plantea el combate a la corrupción en la gestión pública. Estos mecanismos y estrategias de implementación serán presentados al jefe de Estado en una reunión que mantendrán con él en la primera semana de julio. La próxima reunión prevista para el lunes 26 de junio, el Frente de Transparencia aprobará el cronograma de reuniones con representantes de los sectores público y privado. Citas que permitirán efectuar el levantamiento de información y recopilación de propuestas para la implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha en contra de la Corrupción. Olga Velasco, Ecuador TV. El procurador de la Unión de Afectados por Chevron Texaco ratificó que la resolución de la Corte de Estados Unidos no afecta a los procesos que mantienen en otros países, ni mucho menos invalida la sentencia ecuatoriana. ¿Quiénes somos? La lucha de cientos de indígenas amazónicos por alcanzar una reparación ambiental supera los 23 años. Así lo recuerda Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Chevron Texaco, quien aclara que la resolución de la Corte de Justicia estadounidense no afecta a los demandantes ecuatorianos ni a las acciones que emprenden. Por este objetivo se están siguiendo en otros países. Primero, no es un fallo judicial. Sencillamente es una decisión de la Corte Suprema norteamericana de no aceptar o no admitir una demanda de apelación que planteó el abogado Steven Donziger, ex abogado nuestro en Estados Unidos. La Corte Suprema no aceptó su apelación. O sea, no conoció el fondo, nunca estudió el caso como tal. Indica que actualmente se intenta homologar la sentencia ecuatoriana que condena a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares en países como Brasil, Argentina y Canadá. Cada país es soberano, independiente y autónomo como tal. Solamente no podemos ejecutar la sentencia nuestra dentro de Estados Unidos. Fajardo recuerda que en la demanda que emprendió la petrolera estadounidense en contra de Donziger, el juez Lewis Kaplan, quien llevó el caso, respondió a intereses de la petrolera. Las cortes norteamericanas no hacen más que favorecer a sus corporaciones sin importar el crimen que cometen en otras partes del mundo. Es por ello que Julio Prieto, también abogado de los afectados, considera que quienes se han unido a esta causa fueron víctimas de espionaje o persecución por parte de la multinacional. Tuvimos que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener protección por parte del Estado. Era muy frecuente encontrar vehículos
con espías directamente, con personas que tenían cámaras apuntadas a nuestra oficina. Según la información recopilada por los perjudicados, mientras operó en el país, Chevron Texaco ocasionó la muerte de más de 1000 personas, afectó a 5 nacionalidades amazónicas y contaminó flora, fauna, así como fuentes hídricas. Olga Velasco, Ecuador TV. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, participa de la Cumbre de los Pueblos en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, en Bolivia. El encuentro tiene como lema "Por un mundo sin muros hacia una ciudadanía universal". Los grandes avances en la última década, el manejo de dificultades nunca vistas con el menor costo para los más pobres, es porque en Ecuador ya se gobierna para las grandes mayorías. Frase expresada por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su intervención en un conversatorio realizado en el auditorio de la Universidad del Valle, en Tiquipaya, Cochabamba, en la cual expuso sobre la teoría, la práctica, experiencia en el manejo de la política económica en el Ecuador, donde el exmandatario ecuatoriano resaltó a su país como uno de los mejores países en crecimiento económico. Durante los últimos 10 años, nuestro gobierno ha luchado por lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías, para transformar el Estado burgués, dominado por unos pocos, en un Estado verdaderamente popular que defiende el bien común y el interés general. Hemos gobernado y enfrentado los problemas en función del bien común, no en función de ciertos grupos. Gracias a un claro liderazgo político, la política económica, las instituciones de control como la Superintendencia de Bancos y la propia Asociación de Bancos Privados fueron alineadas en función de los intereses nacionales. Segundo factor para el éxito, las reformas institucionales, esto es clave, y demuestra lo primero, el cambio en la relación de poder. Según Correa, que participa en la Conferencia Mundial de los Pueblos, realizó una comparación de su gestión de 10 años, a diferencia de gobiernos neoliberales. Entre 1996 y 2006, en la larga y triste noche neoliberal, la economía ecuatoriana, medida a través del PIB nominal, en dólares, moneda dura, creció 85%, mientras que en el 2006 al 2016, la década de la Revolución Ciudadana, la economía más que se duplicó, aumentó más del 100%, al llegar a una producción que en un momento dado superó los 100.000 millones, entramos en una recesión en el 2015, cayeron los precios de nuestros productos de exportación, eso disminuye el valor nominal de nuestra producción y estamos cerca de 98.000 millones de dólares, pero en todo caso es un crecimiento de más del 100%. Esta es una primera idea. Hemos crecido bastante. El tamaño de la economía se ha duplicado. En eficiencia, la década de la Revolución Ciudadana es muy superior a la década neoliberal. Asimismo, el mandatario defendió la inversión en carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales y otras obras sociales. Pero una buena inversión pública, ¿ya?, atrae inversión privada, como le decía, hasta la educación. ¿O es que acaso con mejor educación, con mejor recurso humano, no viene más inversión privada nacional y privada extranjera? Entonces el salto que ha habido en inversión pública ha sido brutal y esto ha permitido una total transformación del país. Esta inversión pública ha generado grandes transformaciones en educación, en salud, en vialidad, infraestructura logística, telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana y en general en competitividad sistémica y desarrollo social. Un país que ha transformado radicalmente las condiciones de trabajo de sus obreros, que ha incorporado la ciencia, el conocimiento y la tecnología a los procesos productivos. En fin, un conjunto de iniciativas que colocan a Ecuador junto con Bolivia como los países más emblemáticos de un modelo postneoliberal que se ha construido en el continente. La reina Isabel II llegó al Parlamento británico en medio de un acto protocolar para pronunciar el llamado discurso de la reina, para detallar la agenda del nuevo ejecutivo de la conservadora primera ministra Theresa May. El objetivo es establecer una hoja de ruta y las prioridades del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La reina espera consensuar ya que May no alcanzó la mayoría en la Cámara de los Comunes durante las últimas elecciones. Otro de los temas que abordará la soberana es la violencia de género. La justicia venezolana dio paso para el inicio de un juicio contra la fiscal general, mientras que la Fiscalía de Perú pidió cadena perpetua para el fundador de Sendero Luminoso. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo.
El máximo Tribunal de Justicia de Venezuela autorizó la apertura de un juicio contra la fiscal general Luisa Ortega, chavista que en las últimas semanas se convirtió en la mayor crítica del gobierno de Nicolás Maduro. La sala plena del tribunal admitió el proceso por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. El presidente de Brasil, Michel Temer, sufrió un duro revés en el Congreso luego de que una comisión del Senado rechazó la reforma laboral, que es uno de los principales proyectos del oficialismo en el marco de los ajustes económicos. Desde Moscú, donde se encuentra el jefe de Estado, dijo a los periodistas que confía que la ley se apruebe en próximas semanas. Hoy se conocerá la sentencia de los 9 bolivianos detenidos en Chile. Se trata de 2 militares y 7 funcionarios de la aduana nacional que permanecen detenidos desde hace 92 días, acusados por presunto porte ilegal de armas, robo con intimidación y contrabando. El presidente Evo Morales pide que Chile cumpla con los principios de bilateralidad, ya que sus funcionarios realizaban operativos. De ser hallados culpables, la condena es de hasta 5 años de prisión. La Fiscalía de Perú pidió la cadena perpetua para el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y otros 12 exlíderes de la banda armada por la muerte de 25 personas en el atentado de Tarata cometido en 1992 en la capital del país. Guzmán, de 82 años, y los ex cabecillas senderistas ya cumplen una condena por otros delitos de terrorismo. Fanny Lara, Ecuador TV. Hoy es miércoles. A continuación le contamos lo que se viene para esta jornada. Para las 10 horas de este miércoles está prevista la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la Comisión de Fiscalización que se desarrollará en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. El INE y el CONADIS firman un convenio de cooperación técnica interinstitucional. Al acto asistirá la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, el director del INE, César Díaz, y el presidente del Consejo Nacional, Javier Torres, desde las 10 horas en el auditorio Rodrigo Crespo Toral del CONADIS. La Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales Flaxo, desde las 9 horas hasta las 17 horas, presentará los preparativos de las fiestas del Inti Raymi en la Feria Estudiantil y contará con los rituales de la zapateada y la pamba mesa. Son las 8 de la mañana con 1 minuto, 1 hora menos en territorio insular, y nos despedimos del ámbito nacional e internacional de las noticias. Pero ya viene la comunidad con nuestra compañera Guadalupe Ayoví. Le dejamos también con la situación del tiempo en nuestras principales ciudades. Excelente jornada.